Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se termina la persecución. Estados Unidos interceptó 2 buques que habían escapado del bloqueo a Venezuela. Asaltaron al petrolero Sofía en el Caribe y al Vela, rebautizado como Marinera, en el Atlántico Norte. Este último tiene bandera rusa y Moscú ya ha protestado. La Casa Blanca amenaza con que el uso de la fuerza militar en Groenlandia siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Donald Trump continúa con sus deseos expansionistas de la isla semiautónoma administrada por Dinamarca, que también ha dicho que estaría dispuesto a comprar. Se recrudece la violencia en Siria. El ejército sirio comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar esa zona. Al menos 9 personas han muerto en los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y fuerzas kurdas en Alepo, al norte del país. Iniciamos en aguas internacionales porque se termina la persecución. Tras casi 3 semanas de seguimiento, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Caribe a Sofía, el petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela. Su destino final será la Unión Americana. Y más temprano, otro buque petrolero sancionado, el Vela 1, rebautizado como Marinera, también fue interceptado en el Atlántico Norte. En respuesta, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció como ilegal la interceptación de la embarcación que navegaba con bandera rusa. Recordemos que la administración Trump anunció un bloqueo total de los buques petroleros sancionados en diciembre del año pasado y Sofía y Vela 1 eran unos de ellos. En una acción realizada antes del amanecer de esta mañana, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la Flota Oscura autorizado y sin estado. El buque interceptado MT Sofía operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final. Seguimos en Washington. Estados Unidos controlará la venta de crudo venezolano indefinidamente. Así lo aseguró el secretario de Energía, Chris Wright, después de que Donald Trump anunciara que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a la Unión Americana, que será vendido en el mercado estadounidense. Según el mandatario republicano, él mismo estará encargado de controlar el dinero de la venta para, según afirmó, asegurarse que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. El país sudamericano había casi alcanzado su capacidad máxima de almacenamiento debido al bloqueo naval estadounidense. Ampliamos a continuación. El petróleo venezolano se ha acumulado en los almacenes después de que un bloqueo naval estadounidense de varias semanas impidiera las exportaciones del país. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump dice que va a llevar este recurso clave a Estados Unidos. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. La medida provocó indignación en China, el mayor comprador de petróleo venezolano hasta el bloqueo del mes pasado. Beijing acusa a Estados Unidos de intentar desviar los flujos del recurso lejos de China. Estados Unidos ha recurrido descaradamente al uso de la fuerza contra Venezuela y ha exigido que se aplique el principio de Estados Unidos primero. China condena enérgicamente esta medida. Me gustaría subrayar que deben protegerse los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela. El acuerdo supone un aumento significativo de las importaciones de petróleo de Estados Unidos procedentes de Venezuela, que se han reducido desde más de 1 millón de barriles diarios a mediados de la década del 2000. La venta representaría entre 30 y 50 días de la producción de Venezuela antes del bloqueo. Sin embargo, 50 millones de barriles solo bastan para abastecer un par de días del consumo de petróleo de Estados Unidos, que el mes pasado se situó en algo más de 20 millones de barriles diarios. Aunque no se ha especificado un calendario, estas decenas de millones de barriles podrían reducir aún más los precios del petróleo. Los mercados estadounidenses ya cuentan con un amplio suministro gracias a la producción nacional récord.
Tras la captura, expulsión forzada de Caracas y encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no solo apuntó hacia el petróleo venezolano, sino que redirigió su agenda internacional a retomar la controvertida propuesta de anexarse ese territorio. La Casa Blanca amenazó con que el uso de la fuerza militar en la isla semiautónoma administrada por Dinamarca siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Previamente hablamos con Fernando Cocho, especialista en riesgo a la seguridad nacional y analista en inteligencia, sobre si la advertencia de la Casa Blanca podría ser una realidad o quizá tal vez un escenario posible para más bien forzar la compra de este territorio autónomo. Bueno, sabiendo que Donald Trump es a veces imprevisible, siguiendo su trayectoria, no política, porque Donald Trump no es un político, es un comerciante, es un mercader, es un empresario, siempre utiliza la misma táctica, va a una política, una acción de maximalista, de máximos, de amenaza máxima, para luego ir rebajando la situación en condiciones de negociación. Evidentemente, si tomara las armas para invadir Groenlandia, de un país administrado por Dinamarca, que es miembro de la OTAN y teóricamente aliado, pues evidentemente estaríamos en una circunstancia muy conflictiva que solo ha ocurrido previamente cuando, por ejemplo, Turquía y Grecia han tenido algún tipo de enfrentamiento, dos miembros de la OTAN, uno de la Unión Europea, otro no de la Unión Europea, en problemas con Chipre, ¿no? El problema reside en hasta qué punto Trump sería capaz de entrar en ese conflicto. La primera ministra danesa publicó ya hace un mes en su ley de seguridad nacional que el enemigo, llamémoslo así, el conflicto mayor, más importante, el riesgo más importante en seguridad nacional para Dinamarca está precisamente en Estados Unidos. Es Estados Unidos el que consideran su enemigo a la seguridad nacional número uno. ¿Cómo lo va a hacer Trump? Evidentemente intentará financiar a los independentistas de Groenlandia, aportándoles dinero y diciendo que soliciten un referéndum y con ese referéndum, evidentemente, luego soliciten un estatuto especial de anexión tipo Puerto Rico o similar para Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que desea primero es expulsar del territorio a todo lo que esté dentro de lo que es el continente y la zona continental que quiere, digámoslo así, quedarse para su uso exclusivo como patio trasero. Segundo, explotar los recursos minerales que Groenlandia tiene. Y tercero, evidentemente, fortalecer sus capacidades de negociación y de aviso a navegantes para otros futuros lugares en los que desee expandir su política internacional. En otro orden de ideas, el ejército sirio comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar la zona. Hasta el momento, al menos 9 personas han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y fuerzas kurdas en Alepo, al norte de Siria. Y es que aunque en marzo del año pasado se firmó un acuerdo para a finales de 2025 integrar en el Estado sirio a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, conocidas como FDS y de mayoría kurda, las conversaciones finalmente para materializarlo están estancadas. Adrià Rocha, nuestro corresponsal en Turquía, nos amplía sobre el motivo de esta escalada. Pues parece muy evidente que sí, porque sobre todo no es la primera vez que ocurre un tipo de escalada bélica entre soldados del gobierno de Damasco y también milicianos kurdos, a pesar de que esta ocasión parece ser la más fuerte y sobre todo la que está ocurriendo en un lugar más emblemático como es el centro de la mayor ciudad de Siria, la ciudad de Alepo, que es la capital económica del país árabe. Hasta la fecha, recordemos que tanto las milicias kurdos sirias de las FDS como el gobierno de Damasco llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo del año pasado por el cual las FDS se proponían su futura integración y disolución dentro del ejército del gobierno de Damasco, algo que tenía que ocurrir hasta este final de año de 2025. Como evidentemente vemos, no ha ocurrido. De hecho, las demandas y las negociaciones continúan de una manera muy fracasada, sobre todo por la enorme distancia que aún existe entre Damasco y sus valedores, los Estados Unidos y Turquía, y las fuerzas kurdos sirias del este de Siria. Sobre todo, los kurdos del este de Siria piden una autonomía más clara, un sistema federal para Siria y que sus milicianos no se integren en brigadas y comandancias comandadas por otros generales y miembros del ejército sirio. Ellos piden sus propias unidades dentro del ejército y su propio control en sus regiones, algo que por el momento Damasco no está dispuesto a aceptar.
Sin su líder llegó a Riad la delegación de los separatistas del Consejo de Transición del Sur, CTS, de Yemen, apoyado por Emiratos Árabes Unidos. La capital de Arabia Saudita será escenario de los diálogos entre las tropas oficialistas y los separatistas del sur para intentar poner fin a la crisis entre ellos, que a su vez están enfrentados a los rebeldes hutíes. Yemen está envuelto en una sangrienta guerra civil con múltiples facciones activas desde el año 2014. Hasta el momento se conoce que el líder del CTS, Aidarus al-Zubaidi, habría huido a Adén. Y ya son al menos 29 las víctimas mortales durante las manifestaciones en Irán, que hoy cumplen 11 días. Los ciudadanos protestan contra el gobierno de Masoud Pezeshkian por la crisis económica, el alto costo de la vida y la violación de derechos humanos. Agolpados en las calles piden reivindicaciones económicas y sociales, pero también incluso la caída del Estado Islámico. En respuesta a las movilizaciones, el juez supremo advirtió que los alborotadores, como ha llamado a los manifestantes, serán considerados enemigos de Irán y llevados ante la justicia por supuestamente alterar el orden público. Quienes hoy salen a las calles a participar en disturbios o a liderarlos, apoyarlos o asistirlos, a la luz de esta declaración explícita del régimen sionista criminal y del presidente de Estados Unidos y de las cuestiones que plantearon, si alguien sale a las calles para provocar disturbios, crear inseguridad o apoyarlos, no tiene excusa. El asunto se ha vuelto muy claro y transparente. Ahora actúan en connivencia con los enemigos de la República Islámica de Irán. Desde Teherán, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos habla sobre esta nueva jornada de manifestaciones que empezaron en un gran bazar de la capital iraní y que han sido reprimidas por cuerpos de seguridad. Este es el día número 11 de que comenzaron las protestas en un centro comercial que vende mayoritariamente celulares en el centro de Teherán, no muy lejos donde nos encontramos. Y es una jornada especial porque prosigue a las mayores demostraciones que se han visto en Teherán en el día de ayer, especialmente en ese gran bazar de Teherán, considerado el corazón económico del país, que por décadas apoyó fuertemente a la República Islámica. Allí vimos cómo las fuerzas de seguridad del Estado disuadían a quienes habían salido a protestar tirando gases lacrimógenos y se vieron imágenes bastante fuertes en este bazar. Lo que se vio hoy fue que estaba completamente cerrado, solamente algunos locales estaban abiertos y esto es una imagen especialmente atípica en este país, donde este bazar, si bien cierra, por ejemplo, en días religiosos, sí los bazaríes suelen caminar por el lugar y realizar demostraciones religiosas. Sin embargo, hoy estaba absolutamente fantasmal, ni siquiera el metro paraba allí en esta estación donde suelen llegar miles de personas, tanto compradores como vendedores diariamente. Y si bien allí no pasó nada, sí en otros lugares de Teherán hubo protestas, especialmente en áreas comerciales, y estas se reprodujeron en diferentes bazares a lo largo del país. Los vimos en Shiraz y los vimos también en las cercanías del Golfo Pérsico, en el puerto de Bandar Abbas, donde comerciantes salieran a protestar, especialmente por la fluctuación y por el descalabro del real, la moneda local, frente al dólar. Pero también llama la atención las demostraciones que siguen habiendo con mucha fortaleza en estas provincias cerca a la frontera con Irak, en el oeste de Irán, especialmente la provincia de Ilam, donde la gente ha salido a protestar desde el comienzo, donde ha habido gran represión. Pero ayer en una población conocida como Adaban, una pequeña población de 30.000 o 40.000 habitantes, la población salió a la calle, la policía subió al techo diciendo que no los iba a atacar y la población tiraba arroz para demostrar que estas no eran solamente demostraciones económicas, sino en contra del gobierno como tal. Para finalizar, Warner Bros. Discovery rechazó por unanimidad el último intento de Paramount de adquirir sus estudios por $108.400 millones, reafirmando así su intención de unirse a Netflix por un acuerdo de $82.700 millones. Paramount y el gigante del streaming Netflix han estado compitiendo por hacerse con el control de Warner Bros. Discovery y con ello de sus preciados estudios de cine y televisión y su extenso catálogo de contenidos. Sus franquicias de entretenimiento incluyen a producciones como Harry Potter, Juego de Tronos, Friends y el universo de DC Comics. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.